Día 102. Josué 15. El territorio que recibió la tribu de Judá se extendía hacia el sur por el desierto de Sin hasta Temán, en la frontera con Edom. Esta frontera comenzaba en el extremo sur del Mar Muerto, seguía hacia el sur por el paso de Acrabim y cruzaba el desierto de Sin, pasando al sur de Cades Barnea. Luego seguía hasta la ciudad de Ron, subía a Adar y daba la vuelta por Carcá hasta la ciudad de Asmón. De allí seguía por el arroyo en la frontera con Egipto hacia el noreste y terminaba en el mar Mediterráneo. Esta era la frontera sur de la tierra de Judá. Al este, la frontera era todo el mar Muerto, hasta la desembocadura del río Jordán. Allí comenzaba la frontera norte, que se extendía hasta Bet Oglá, pasando al norte por Bet Arabá hasta la roca de Boán, hijo de Rubén. Después subía del valle de Acor hasta Debir, doblando hacia Gilgal, frente al paso de Adumim, al sur del valle. Pasaba por el manantial de En-Semes y seguía hasta el de En-Rogel. Luego cruzaba el valle de Ben-Hinnom, que está al sur de Jerusalén, y subía por la cumbre del cerro al oeste del valle de Hinnom, y de allí bajaba al valle de Refaim. Daba la vuelta hasta la cumbre del cerro, hasta el manantial de Neftoa, y seguía por las ciudades del monte Efrón, pasando por Kiriat Jearim. Hasta el oeste de Baalá, la frontera llegaba hasta el monte de Seir, pasaba por Quesalón, por el lado norte del monte Jearim, y bajaba hasta Bet Semes, pasando por Timná. De allí seguía por los cerros al norte de Cron y seguía a Sicrón hasta Jabneel, pasando por el monte de Balá para terminar en el Mar Muerto. Por último, la frontera oeste era el mar Mediterráneo. Estas eran las fronteras del territorio que les tocó a los grupos familiares de la tribu de Judá. Dios le había dicho a Josué, dale a Caleb, hijo de Jefuné, una parte del territorio de la tribu de Judá. Josué le asignó entonces la ciudad de Hebrón, que había fundado Arba, el padre de la raza de los gigantes. En esa ciudad vivían los grupos familiares de los gigantes Sesai, Ahimán y Talmai. Caleb los echó de ahí y se apoderó de la ciudad. Después salió para atacar a los habitantes de Debir. Y dijo Caleb, al que conquiste Debir le daré mi hija Acsar por esposa. El que conquistó la ciudad fue su sobrino, Otoniel, hijo de Kenaz. Así que Caleb le dio a su hija Acsar por esposa. El día de su casamiento, Otoniel le dijo a su esposa, dile a tu padre que nos dé un terreno. Entonces ella se bajó del asno y Caleb le preguntó qué quería. Ella le contestó, quiero un regalo de bodas. Ya me diste tierras, pero están en zonas áridas. Dame ahora también manantiales. Y Caleb le dio los manantiales del cerro y los del valle. El territorio que recibieron los grupos familiares de la tribu de Judá comprendía las siguientes ciudades. En la región sur, cerca de la frontera con Edom, estaban Capsel, Eder, Jagur, Quiná, Dimoná, Adabá, Sedes, Azor, Itnán, Sif, Telem, Bealot, Azor, Ajadata, Keriot, Esrón, Amom, Semá, Moladá, Azar Gadá, Esmón, Bet Pelet, Azar Suel, Berseba y sus aldeas, Balá, Lim, Esem, el Tobal, el Tolad, Kesil, Orma, Siglat, Madmamaná, Sansaná, Leboat, Silhim, en Rimón. En total eran 29 ciudades más las aldeas que las rodeaban. Las ciudades de la llanura eran Estaol, Sorá, Asná, Sanaol, Enganaim, Tapul, Enam, Jarmut, Adulam, Socó, Aseca, Sarim, Aditaim, Gedera, Gederotaim, es decir, 14 ciudades con sus aldeas. Otras ciudades eran Senán, Adasá, Migdal, Gad, Dileán, Mispa, Joctel, Laquis, Boscat, Eglón, Cabón, Lamam, Kitlis, Geterot, Bet Dagón, Naamá, Maquedá, es decir, 16 ciudades con sus aldeas. Estaban además las ciudades de Libná, Eter, Asán,
Iftá, Seaná, Nesif, Keilah, Aksib y Maresa, es decir, 9 ciudades con sus aldeas. También estaba Ecrón con sus pueblos y aldeas, y todas las ciudades y aldeas cercanas a Asdod, desde Ecrón hasta el mar Mediterráneo. Formaban parte de este territorio las ciudades de Asdod y Gaza, con sus pueblos y aldeas, cuya zona se extendía hasta el arroyo de Egipto y la costa del mar Mediterráneo. En la región montañosa, el pueblo de Judá tenía las siguientes ciudades: Samir, Jatir, Socó, Daná, Debir, Anán, Estemoa, Anim, Gosén, Olón, Giló. Eran 11 ciudades con sus aldeas. Otras 9 ciudades con sus aldeas eran Araf, Dumá, Esán, Hanum, Bet Tapua, Afecá, Umtá, Sior y Hebrón. Otro grupo de 10 ciudades con sus aldeas eran Maón, Carmel, Sif, Juta, Jezreel, Jocdeam, Sanaó, Caín, Gibea y Timná. Las ciudades de Al-Hul, Bet-Sur y Gedeor, Marat, Bet-Anot y El Tecón, 6 ciudades más con sus aldeas. Las ciudades de Kiriat, Jeraim y Rabá con sus aldeas. En el desierto les tocaron Bet Arabá, Midín, Secacá, Mitzán, ciudad de la sal, y Engadi, es decir, 6 ciudades más con sus aldeas. Pero la tribu de Judá no pudo expulsar de Jerusalén a los jebuseos, por eso ellos todavía viven allí. Josué 16. La frontera del territorio asignado a los descendientes de José comenzaba en el sur, a la altura de los manantiales de Jericó, cerca del río Jordán. Luego pasaba por Jericó hacia el noreste, atravesando el desierto y la región montañosa, hasta Betel. De Betel pasaba por Atarot, donde vivían los arquitas. Seguía luego hacia el oeste por la región de los jafletitas hasta Bet Orón de abajo. De allí iba hasta Geser, terminando en el mar Mediterráneo. Así, Efraín y Manasés, descendientes de José, recibieron lo que les correspondía. El territorio de la tribu de Efraín comenzaba en Atarot, seguía hacia el este hasta Bet Orón de arriba, de allí al mar Mediterráneo. En el extremo norte estaba Micmetat, de donde la frontera seguía hacia el este hasta Tanat Siló, pasando luego por Janoá. Después bajaba a Atarot y Nará, pasaba por Jericó y terminaba en el río Jordán. Desde Tapuá, la frontera iba hacia el oeste hasta el arroyo de Caná y terminaba en el mar Mediterráneo. Este fue el territorio entregado a los grupos familiares de la tribu de Efraín. Recibieron además algunas aldeas y pueblos que quedaban dentro del territorio de Manasés. Sin embargo, los de Efraín no echaron a los cananeos que vivían en Geser, sino que los dejaron seguir viviendo allí, pero los obligaron a trabajar para ellos como esclavos. Salmo 101. Dios mío, tú eres justo y fiel, por eso quiero cantarte himnos. ¿Cuándo vendrás a visitarme? Quiero vivir una vida correcta y demostrar en mi propio palacio que no guardo malos pensamientos. No quiero poner los ojos en la maldad que me rodea, no quiero nada con los desobedientes. Odio todo lo que hacen. Me alejaré de los malos pensamientos y no participaré en nada malo. Destruiré por completo al que hable mal de su amigo, no soportaré a mi lado al que crea más importante y más inteligente que los demás. Pero sí me juntaré con la gente obediente de ese país. Solo estaré a mi servicio quien lleve una vida correcta. Ningún mentiroso podrá vivir bajo mi techo. Ningún hipócrita podrá estar en mi presencia. Arrojaré de la ciudad de Dios a todos los malhechores. No pasará un solo día sin que yo destruya a todos los malvados del país. Hechos 12. En aquel tiempo Herodes Agripa gobernaba a los judíos y empezó a maltratar a algunos miembros de la iglesia. Además, mandó que mataran a Santiago, el hermano de Juan. Y como vio que esto les agradó a los judíos, mandó que apresaran a Pedro, que lo encerraran hasta que pasara la fiesta de la Pascua,
y que 4 grupos de soldados vigilaran la cárcel. Herodes planeaba acusar a Pedro delante del pueblo judío y ordenar que lo mataran, pero no quería hacerlo en esos días, porque los judíos estaban celebrando la fiesta de los panes sin levadura. Mientras Pedro estaba en la cárcel, los miembros de la iglesia oraban a Dios por él en todo momento. Una noche, Pedro estaba durmiendo en medio de 2 soldados y atado con 2 cadenas. Afuera, los demás soldados seguían vigilando la entrada de la cárcel. Era un día antes de que Herodes Agripa presentara a Pedro ante el pueblo. De repente, un ángel de Dios se presentó y una luz brilló en la cárcel. El ángel tocó a Pedro para despertarlo y le dijo: levántate, date prisa. En ese momento las cadenas se cayeron de las manos de Pedro y el ángel le ordenó: ponte el cinturón y ajústate las sandalias. Pedro obedeció. Luego el ángel le dijo: cúbrete con tu manto y sígueme. Pedro siguió al ángel sin saber si todo esto realmente estaba sucediendo o si era solo un sueño. Pasaron frente a los soldados y cuando llegaron a la salida principal, el gran portón de hierro se abrió solo. Caminaban juntos por la calle y de pronto el ángel desapareció. Pedro entendió entonces lo que le había pasado y dijo: esto es verdad. Dios envió un ángel para liberarme de todo lo malo que Herodes Agripa y los judíos querían hacerme. Enseguida Pedro se fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, pues muchos de los seguidores de Jesús estaban orando allí. Pedro llegó a la entrada de la casa y llamó a la puerta. Una muchacha llamada Rode salió a ver quién llamaba. Al reconocer la voz de Pedro, fue tanta su alegría que, en vez de abrir la puerta, se fue corriendo a avisarles a los demás. Todos les decían que estaba loca, pero como ella insistía en que Pedro estaba a la puerta, pensaron entonces que tal vez había visto a un ángel. Mientras tanto, Pedro seguía llamando a la puerta. Cuando finalmente le abrieron, todos se quedaron sorprendidos de verlo allí. Pedro les hizo señales para que se callaran y empezó a contarles cómo Dios lo había sacado de la cárcel. Entonces les dijo: vayan y cuenten esto a Jacobo y a los demás seguidores de Jesús. Luego se despidió de todos y se fue a otro pueblo. Al amanecer, hubo un gran alboroto entre los soldados. Ninguno sabía lo que había pasado, pero todos preguntaban: ¿dónde está Pedro? El rey Herodes ordenó a sus soldados que buscaran a Pedro, pero ellos no pudieron encontrarlo. Entonces Herodes les echó la culpa y mandó que los mataran. Después de eso, Herodes salió de Judea y se fue a vivir por un tiempo a Cesarea. Después de esto, Herodes salió de Judea y se fue a vivir por un tiempo en Cesarea. Herodes Agripa estaba muy enojado con la gente de los puertos de Tiro y de Sidón. Por eso un grupo de gente de esos puertos fue a ver a Blasto, un asistente muy importante en el palacio de Herodes Agripa, y le dijeron: nosotros no queremos pelear con Herodes, porque nuestra gente recibe alimentos a través de su país. Entonces Blasto convenció a Herodes para que los recibiera. El día en que iba a recibirlos, Herodes se vistió con sus ropas de rey y se sentó en su trono. Luego, lleno de orgullo, les habló. Entonces la gente comenzó a gritar: Herodes Agripa, tú no hablas como un hombre, sino como un dios. En ese momento un ángel de Dios hizo que Herodes se pusiera muy enfermo, porque Herodes se había creído Dios. Más tarde murió y los gusanos se lo comieron. Los cristianos siguieron anunciando el mensaje de Dios. Bernabé y Saulo terminaron su trabajo en Jerusalén y regresaron a Antioquía. Con ellos se llevaron a Juan Marcos. Suscríbete, activa la campanita, comparte y deja tus comentarios. Gracia y paz.